Hermanos, esta mañana continuamos con el estudio respecto a la fe y vayan rápidamente, hermanos, a sus Biblias. En sus Biblias buscamos lo que es el libro de Hebreos. Estamos en este estudio acerca de la doctrina de la fe. Y Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice la palabra de la siguiente manera, mis estimados hermanos. Hebreos, busquen su Biblia, hermanos, porque me ayuda a leer. Hebreos está al final de Timoteo. Hebreos capítulo 11, el versículo 6, dice la bendita palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, por eso la fe es una doctrina fundamental. Nadie puede salvarse si no tiene la fe. Y aquí es donde nos hemos detenido para decir, oiga, pero si no hay ser humano que no tenga fe. Entonces, ¿a qué tipo de fe se refiere Hebreos 11:6? Hemos descubierto, hermanos, que hay dos tipos de fe: la fe común que tiene todo ser humano y la fe de Jesús. ¿Cuál es la fe que hace alusión en Hebreos 11:6? La fe de Jesús. Porque vea lo que sigue diciendo: porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Y volviendo a la primera frase de Hebreos 11:6, pero sin la fe de Jesús es imposible agradar a Dios. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu preciosísima palabra que nos das para estudiarla. Ahora abre nuestros ojos, abre nuestros oídos y bendice a todos mis hermanos que están aquí presentes y los que nos miran a través de este video. Señor, llena ahora nuestras vidas, nuestros corazones y bendícenos, tanto los que estamos aquí como los que nos miran. Señor, bendice cada vida y permite, Señor, que este mensaje de tu palabra llegue a muchos corazones y a muchas vidas. Ahora bendícenos de acuerdo a tu misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hemos hablado acerca de la fe común. Hemos dicho, hermanos, que es la fe que tiene todo el mundo. En esa fe solamente hay que creer en Dios y tener una religión, o secta o denominación. Dijimos que quien tiene esa fe no cambia para nada su vida, sigue viviendo la misma vida que antes. Simplemente cree en Dios, tiene religión y vive su vida a como Él mejor le place. En esa fe común, pues no hay ningún buen testimonio. No hay obras que confirmen que existe la fe. Hermanos, dijimos también que esa fe es la fe de los demonios, porque también los demonios creen y hasta tiemblan, hermanos. Todo eso vimos, mis estimados hermanos, cuando hablamos acerca de la fe común. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de lo que tocamos la semana pasada. ¿Por qué hay muchos hermanos e iglesias que se confunden respecto a estos dos tipos de fe, la fe común y la fe de Jesús? ¿Por qué hay hermanos iglesias inclusive, que hablan y que dan mucho hincapié a la fe común, sin darse cuenta que están haciendo a un lado la fe de Jesús? ¿Por qué nos encontramos con cristianos que usted les puede preguntar, usted está seguro de saber? Decir, no sé, estoy batallando, estoy tratando? ¿Por qué? Bueno, porque no han sabido hacer la diferencia y se han confundido entre la fe de Jesús y la fe común.
Y esta mañana vamos a recordar algunas razones por las cuales se confunde la fe común con la fe de Jesús. Razones por las que, aún el mundo perdido, ellos sí están completamente confundidos. Porque ellos piensan que su religión los va a salvar. Y confunden la fe en una religión, la fe en santos, en dogmas, en ceremonias, con la verdadera fe de Jesús. Y por supuesto que a esa fe no es la que se refiere Hebreos 11:6. Pero vamos a ver las razones por las cuales se confunde la fe común con la fe verdadera. Y una de ellas es que en muchas ocasiones la fe común tiene gran parecido a la fe verdadera. Tal como lo leíamos en Mateo 13:25. La fe común a menudo se disfraza de la fe verdadera, así como la cizaña y el trigo están idénticas. Solo se diferencia al final, porque una lleva fruto y la otra es pura basura. De allí que la fe verdadera va a producir cristianos con fruto. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Y la fe común produce también religiosos o pertenecientes a una denominación, pero sin fruto. Basura. De ahí que luego los llevamos tremendas sorpresas. Dice Mateo 13:25, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, y estaban completamente idénticas. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿Por qué entonces ha aparecido la cizaña? Y si ustedes quieren, lean todo el pasaje ahí en sus casas. Los siervos de aquel agricultor le dicen, ¿quieres que vayamos y recojamos la cizaña? Y el dueño del campo le dice, no, déjanos crecer juntamente. De ahí, ¿por qué? Tenemos a nuestro alrededor. Y uno dice, ¿por qué Dios no hace nada? Sectas desviadas, predicadores enseñando no conforme a la palabra. Bueno, dice Dios, déjenos crecer a uno y al otro. Y al final, cuando estemos recogiendo la producción, cuando vayamos a recoger frutos, vamos a meter todo nuestro trigo en el granero. Por cierto, hasta hay un hermoso cántico que dice, trigo soy, del granero, del granero, del granero del Señor. En cambio, dice el Señor, la demás hierba que no dio producción, aunque se parecían mucho a la verdadera simiente, vamos a arrancarla, vamos a hacer manojos y vamos a aventarla al fuego. Y ahí encontramos la primera razón por la cual se confunde mucho la fe común con la fe de Jesús, con la fe verdadera, porque tienen gran parecido. Ellos también usan Biblia, también oran, cantan. Sin embargo, falta algo, fruto digno de arrepentimiento. Viven sus vidas como mejor les place. Vamos al siguiente. Este pasaje está en Mateo 13:25 para que usted lo estudie en su casa. Pero vamos a la siguiente razón, rápidamente. ¿Por qué se confunde la fe común con la fe verdadera, la fe de Jesús? Porque la fe común también produce milagros. Sí, hermano, no porque es fe que tiene todo el mundo, no porque es fe que aún tiene los demonios. Recuerden que Satanás también hace milagros. Hermanos, la fe común también produce milagros. Y allí es cuando los cristianos dicen, wow, allá sí hay milagros. Pero el hecho de que haya milagros no quiere decir que se esté predicando la fe verdadera, o que se estén enseñando las doctrinas fundamentales de la palabra. Todo lo contrario. Cuando se enseñan las doctrinas fundamentales en tales lugares,
la doctrina fundamental de la palabra de Dios recibe completo desagrado. Se aborrece el estudio de la palabra. Y si tuviese profecía, dice 1 Corintios 13:2, tal vez haya profecía, y entendiese todos los misterios, muy conocedores, revelaciones, y toda ciencia, mucho conocimiento, y si tuviese toda la fe, milagros, para hacer milagros. Pero si falta algo aquí, ¿qué es lo que faltará? Al Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra? Nada soy. De ahí, entonces, que descubrimos la fe común. La fe común también obra milagros. Hay profecía, hay ciencia, hay misterio. Pero falta el amor, que significa no tener a Cristo en el corazón. Pero veamos a lo siguiente, rápidamente. Ahora vamos a ver las manifestaciones, que también viene siendo otra forma para confundir la fe verdadera, la fe de Jesús. Vean ustedes, la fe común también se manifiesta, hermanos, con predicadores. Sí, hermanos, la fe común también produce predicadores y profetas, hermanos. El Señor lo dijo. Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino únicamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, la fe común también se manifiesta en predicadores. Recuerdo que en cierta ocasión una hermana me decía, hermano, pero si también traen Biblia y también cantan los coritos de alabaré, alabaré. Hermanos, se manifiesta en predicadores y profetas falsos, mis estimados hermanos. Vea lo que dice en 1 Corintios 13:2. Y dice, vea usted, si tuviese profecía, el pasaje que ya leímos en ese momento, que entendiese todos los misterios, pero no tengo amor, nada soy. Pero ahora quiero que leamos otro pasaje, Mateo 7:23. Y entonces les declararé. Si usted quiere, lea el versículo 22. El versículo 22 dice, entonces me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Son predicadores, hermano. Y son profetas. Y son hacedores de milagros los que están allí, frente al trono blanco de Dios. Y enfrentan un juicio. Y aquí está el veredicto de Dios. Nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Vean lo que dice la palabra. ¿Y quiénes son estas personas? ¿Por qué están ahí? Bueno, confundieron la fe común con la fe de Jesús. Y solamente tenían fe. Tenían religión, secta o denominación, pero nunca tenían a Cristo. Triste, pero es la penosa realidad. Ahora, vamos a ver otras manifestaciones de la fe común. ¿Cómo podemos saber si tenemos o alguien tiene solamente la fe común? Hermanos, porque la fe común es débil ante las tentaciones y la codicia de las cosas mundanas. Hermano, cuando veamos o sintamos debilidad ante las tentaciones, de ahí que luego nos encontramos con hermanos que dicen, hermano, yo no tuve fuerzas, caí, hermano. Es momento para reflexionar. Es probable
que lo que se tiene en el corazón es la fe común. Porque la fe común no tiene ninguna fuerza contra la tentación. Inmediatamente cae. No tiene ninguna fuerza contra la codicia. Y el mundo tiene muchas cosas bonitas que ofrecer. El dinero, la fama, la comodidad y todas clases de pecado. Y cuando una persona no es fuerte contra ese tipo de tentaciones, tal vez tiene la fe común y no la fe de Jesús, porque la fe de Jesús es fuerte. La fe de Jesús es la fe de Jesús. ¿Sí se da cuenta? ¿Cuánta fuerza, cuánta firmeza tenía Jesús con su fe? Pues esa fe viene a nuestras vidas y nos hace fuertes contra la tentación, el pecado y las codicias del mundo. En cambio, si tenemos la fe común, inmediatamente vamos a caer. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, porque raíz de todos los males, ¿qué cosa es? El amor al dinero. Ahí está la tentación más grande. El amor al dinero. Y el amor al dinero va a traer todas las tentaciones habidas y por haber. Porque el dinero hace pensar que uno no necesita a Dios. Incluso el dinero nos hace pensar que el dinero que tenemos en la bolsa es bendición de Dios. Y entonces, ¿cómo puedo yo andar en pecado si Dios me está bendiciendo con una buena cartera? Hermanos, dice, el cual codiciando a algunos, está hablando de personas que tenían religión, estaban dentro de la iglesia, no del mundo. El cual codiciando a algunos se extraviaron. ¿Por qué digo que estaban en la iglesia? Porque practicaban cierta fe en la iglesia. No la fe de Jesús, sino la fe común. Por eso abandonaron. Se extraviaron de la fe, o sea, perdieron el rumbo, se confundieron y se fueron por el camino de la fe común y se extraviaron de la fe de Jesús. No porque la hayan tenido, sino porque se confundieron al tomar la fe común y dejar a un lado la fe de Jesús. Y por eso lo vemos cayendo ante las tentaciones y empezando a codiciar las cosas del mundo. Y ahora llegamos a algo nuevo. La fe común también se manifiesta, hermanos, cuando alguien es adicto a escuchar otro tipo de mensaje menos lo que viene en la palabra. La fe común, mis estimados hermanos, siempre se manifiesta. Bueno, esto es algo que estaba yo pasando por alto, con irresponsabilidad e incredulidad. Después vamos a lo siguiente. 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué decimos eso? Porque la fe común produce o se manifiesta en irresponsabilidad, aún para la familia. Cuando alguien tiene la fe común, poco le preocupa si destruye su familia o si la está conduciendo por el camino de Dios. Poco le preocupa eso. Es más, se hace irresponsable. Los hijos por allá, el esposo por acá, poco le importa su familia. ¿Y por qué sucede eso? La fe común. Aquí dice, porque si alguno no provee, o sea, abandona a los suyos, especialmente a los que viven en su casa, su familia, y dice, ¿está en la fe? No, está negando con su vida la fe de Jesús. ¿Y por qué lo está negando? Porque ha albergado en su vida, en su corazón, la fe común. ¿Y saben qué? Ese tipo de personas son peor que el incrédulo. Porque al incrédulo al menos hay la posibilidad de que uno llegue, les habla del Evangelio y reciben a Cristo.
Pero quien dice que ya es salvo y que confía ciegamente en su fe común, él va a decir, yo ya todo eso sé. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, es un negador de la fe. Y es peor que el cristiano, que un incrédulo. El apóstol Pablo, escribiendo Hebreos, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y recayeron, sean otra vez levantados para arrepentimiento. Y ahora sí pasamos a este punto. Vea usted, hermano. La fe común se manifiesta con apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es empezar a creer doctrinas falsas. La Biblia no lo llama doctrinas falsas así, con estas palabras. Lo llama doctrinas de demonios. Sí, es fuerte. Es fuerte la calificación que Dios le da a ciertos tipos de predicaciones falsas. La fe común hace adicto a alguien a las doctrinas extrañas y se manifiesta con apostasía. Apostasía quiere decir dejar de creer lo que dice la palabra y empezar a creer en otras enseñanzas, fuera completamente de lo que dice la palabra de Dios, y empezar a escuchar mensajes extraños fuera de la Biblia. Pastor, ¿pero dónde dice eso? Primera Timoteo capítulo 4 versículo 1. Y aquí es donde debemos tener sumamente cuidado hoy en día, que estamos con acceso bien libre hacia las redes sociales, y en las redes sociales encontramos todo tipo de predicadores que predican bonito. Recuerden ustedes que la cizaña se aparece, es idéntica al trigo. Vea lo que dice 1 Timoteo, el capítulo 4, el versículo 1. Vea lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, ¿en dónde estamos viviendo ahora? En los últimos tiempos, hermano. Estamos viviendo en los últimos tiempos de la iglesia. Pronto, muy pronto Cristo viene. Todas las señales están dadas. Y entre las señales más destacables, las que más vemos, se encuentra la apostasía. La predicación de enseñanzas fuera de la palabra. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos, que dice, apostatarán de la fe, dejarán de creer en lo que dice la palabra para empezar a creer en lo que dicen ellos mismos. Es increíble, hermanos, la enorme cantidad dentro de nuestro pueblo evangélico que no creen lo que dice la palabra, pero sí creen a ciegas lo que dice su denominación o su falso predicador. Lo vemos a nuestro alrededor. ¿Por qué pasa eso? Porque es una manifestación de la fe común, de la cizaña que Satanás ha sembrado dentro de nuestro pueblo evangélico. ¿Cómo se manifiesta? Porque hay apostasía. La persona deja de creer. La apostasía quiere decir dejar de creer lo que dice Dios en su palabra para empezar a creer lo que ellos creen, lo que ellos enseñan. Y no les importa que la palabra de Dios diga todo lo contrario. Ellos se aferran a lo que ellos creen. Y terminan, hermanos,
De esa manera, porque han escuchado, vean esto, han escuchado, ¿a quiénes? A espíritus engañadores. Quería poner un video de una reunión de cristianos, así entre comillas, en donde el predicador les está diciendo a ciertas personas que han salido de otras denominaciones, iglesias, especialmente bautistas, les está diciendo: tienen que renunciar al espíritu que les enseñaron en sus iglesias y recibir un nuevo espíritu de unción. Hermanos, cuando alguien llega y dice de esa manera, hay que tener sumamente cuidado. Porque efectivamente, la Biblia dice que sí hay otro espíritu. Pero son espíritus engañadores. De allí, ¿por qué las tremendas sorpresas? Tuve la oportunidad de hablar con ciertas personas que habían recibido este tipo de espíritu en sus vidas. Les dijeron: ustedes van a recibir el espíritu. Y se cayeron y echaron espuma y cuánta cosa hicieron. Me ha tocado platicar con ellos y son de lo peor que usted puede encontrar en el mundo. Duros para creer al Evangelio, hundidos en drogadicción, alcohol, peor que un inconverso. Porque al menos el inconverso puede reaccionar y aceptar a Cristo. Pero estas personas siempre van a decir: yo ya sé eso. ¿Por qué pasa eso? Eso se llama apostasía. Escucharon a espíritus engañadores y no tuvieron cuidado con lo que escuchaban sus oídos y confundieron la doctrina verdadera con la doctrina de demonios. Así le llama la palabra. Yo no quisiera decirlo, pero así lo dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es para que tengamos sumo cuidado. Lo que escuchamos, lo que vemos. Es mejor acudir a la palabra y confrontar cualquier doctrina con lo que dice la palabra. ¿Por qué pasa eso? Es una manifestación de la fe común. Les decía yo, la fe común también produce y se manifiesta con predicadores, profetas, espíritus y doctrinas falsas, o doctrinas de demonios, como lo dice la palabra. Pero quiero que veamos otra manifestación. Bueno, ahora vamos a ver las maravillas. Vamos a dejar a un lado la fe común y vamos a ver las maravillas, hermanos, de la verdadera fe, la fe de Jesús. Dijimos que hay dos tipos de fe. La fe común que tiene toda persona, la tienen todas las denominaciones, la tiene hasta el Papa de Roma, el borrachito que está tirado en la esquina, y hasta los demonios tienen ese tipo de fe. Pero ya no vamos a hablar de esa fe. Ya hablamos suficiente. Vimos sus manifestaciones. Ahora vamos a hablar de las maravillas de la fe de Jesús, que es la que nos interesa a nosotros los cristianos. Las maravillas de la fe de Jesús. Y nótese la diferencia. No estoy mencionando la fe en Jesús, porque esa la tiene cualquiera. Cualquiera puede decir: yo tengo fe en Jesús. Le preguntamos a toda la colonia y va a decir: yo tengo fe en Jesús. Pero yo estoy hablando de la fe de Jesús.
¿Cuánta fe tiene Jesús? Pues esa fe Él la trajo a mi vida. Y vamos a hablar de esa fe de Jesús en mi vida y las maravillas que para mí Dios las ha hecho reales. Que Dios las hace reales para todo aquel que recibe la fe de Jesús. Pero hermano, ¿cómo se recibe esa fe? Yo quiero saber. Bueno, se recibe recibiendo a Jesús. Más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. En el momento en que nosotros recibimos a Jesús, recibimos esa fe. Maravillas de la fe de Jesús en nuestra vida. Vamos rápidamente, porque esto es algo bonito. Esto es especialmente para aquellos que tenemos la fe de Jesús y creemos 100% en la palabra de Dios. Quiero que vean esto. La fe de Jesús, hermanos, justifica al cristiano. ¿Saben ustedes lo que eso significa? Yo lo he repetido en muchas ocasiones. La palabra justificar quiere decir declarar inocente, sin culpa y sin castigo al pecador. Y esto es lo primerito que hace la fe de Jesús en mi vida. Me justifica. Me declara inocente, sin culpa y sin castigo. Es más, Dios me llega a ver como si jamás hubiera yo cometido pecado en su presencia. Pero al mismo tiempo, esa fe que justifica redarguye en nuestro corazón cuando andamos haciendo algo malo o que estamos a punto de hacer algo malo. Siempre esa fe de Jesús va a decirnos: eso que vas a hacer está mal, eso no está bien, y nos mueve al arrepentimiento. Cuando esto no sucede en nuestra vida, lo más probable es que simplemente tenemos la fe común, la fe que tienen los demonios, porque ellos no tienen ningún remordimiento de ser demonios. Pero la fe de Jesús, mis estimados hermanos, en primer lugar justifica al cristiano. Romanos 3:26, vean lo que dice la palabra de Dios ahí. Romanos capítulo 3, su versículo 26. Dice la bendita palabra de Dios ahí. Y léalo, hermano, para que corroboren lo que está diciendo el predicador. Siempre hay que corroborar lo que dice el predicador. El gran error de las iglesias modernas es que creen todo lo que dice el predicador. Hay iglesias donde incluso ni siquiera Biblia llevan. Y aquí, pues, gracias a Dios, traemos nuestra Biblia. ¿Y para qué la traemos? Para ver que el predicador no nos vaya a echar mentiras. Y vean lo que dice Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo, ahora mismo, su justicia. Vean, desde ahí comienza algo bonito. Dios está manifestando su justicia ahora mismo entre nosotros, a fin de que Él sea el justo, el que no cometió pecado, y que por nosotros se hizo pecado. ¿Para qué? Para que Él sea el que justifica al que es de la iglesia bautista fundamental. ¿Para el que es de qué? De la fe de Jesús. Nótese la diferencia. No está diciendo va a justificar a los que tienen la fe en Jesús. ¿Sí notan la diferencia? Él va a justificar a los que tienen la fe ¿de quién? De Jesús, hermanos. No solamente tienen fe en Jesús, sino que tienen la fe de Jesús. ¿Ya? Hermanos, esto es algo tremendo. ¿Sí se han dado cuenta? Y sí puede hacer la diferencia entre la fe en Jesús y la fe de Jesús. ¿Eh? Cualquiera puede decir: esta Biblia es la Biblia del pastor. Pero es muy diferente decir: yo tengo la Biblia del pastor. ¿Verdad? Cualquiera puede decir: yo tengo fe en Jesús. Pero no cualquiera puede decir: yo tengo la fe de Jesús. ¿Verdad? Y entonces, ¿a quiénes Dios está justificando?
Porque cualquiera puede decir, yo tengo la fe, yo también creo en Jesús, creo en Dios. No, hermano, Dios va a justificar únicamente al que tiene la fe de Jesús. ¿Y cómo recibo esa fe? Pues recibiendo a Jesús. ¿Ya? Recibiendo la fe de Jesús. Todos los que tienen la fe de Jesús en sus vidas, hermano, son justificados. Y si alguien tiene solamente fe en Jesús, de ahí es que nos damos tremendas sorpresas. La fe en Jesús, la fe en Dios, la tiene todo el mundo. Pero la fe de Jesús solamente la tiene aquellos que han recibido al Señor Jesucristo en sus corazones. Porque Jesús vive ahí. Y Jesús llegó con toda su fe. ¿Sí me está entendiendo? ¿Verdad? Ahora ya sabemos. Otra maravilla de la fe de Jesús. Le llamamos la fe verdadera, porque Jesús es el verdadero. Él es la verdad. La fe de Jesús. La fe de Jesús produce paciencia en el cristiano. Paciencia ante las pruebas. Paciencia ante las adversidades. Paciencia ante los problemas. Cuando alguien no tiene paciencia, hermanos, debe analizar qué tipo de fe tiene. Apocalipsis 14:12, porque todo hay que corroborarlo conforme a la palabra. No podemos inventarnos nada. La fe de Jesús produce paciencia en el cristiano. Apocalipsis 14:12. ¿Qué dice? Vea usted lo que dice la palabra. Aquí está la paciencia. Vea esto. Aquí está la paciencia. ¿De quiénes? De los santos, hermano. ¿Cómo es que son santos? Porque tienen la fe de Jesús y tienen a Jesús. Y Jesús es santo y se trajo todas sus santidades. Eso es algo que hemos estudiado en otra ocasión, cuando estudiamos el tema fundamental de la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cómo es que Dios nos mira como si hubiéramos guardado todos los mandamientos? Recuerden, porque Dios nos ha justificado, y de acuerdo a la justificación, Dios nos mira como si jamás hubiéramos cometido pecado. Y si Dios nos mira como si jamás hubiéramos cometido pecado, Él nos mira como si hubiéramos obedecido toda su ley. Pero aquí viene lo bonito. ¿Para quiénes es esta promesa? ¿O para quiénes son los que manifiestan ese tipo de paciencia y están y Dios los ve como si nunca hubieran cometido pecado? Para los que tienen la fe de Jesús. Vea, que no dice los que tienen fe en Jesús. Dice los que tienen, ¿qué cosa? La fe de Jesús. Otra vez, ¿verdad? Quiero que hagan la enorme diferencia. Fe en Jesús, fe de Jesús. En la fe de Jesús simplemente se cree en Jesús. En la fe de Jesús, yo tengo la fe de Jesús. Y por esa vivo. Y esa es la fe que agrada a Dios. Y es la fe de la cual habla Hebreos 11:6. Cuando dice, pero sin esa fe es imposible agradar a Dios. Si alguien no tiene la fe de Jesús aquí, es porque no tiene Jesús. Y puede tener toda la fe del mundo hasta para hacer milagros, pero si no tiene la fe de Jesús, no puede agradar a Dios. Pero pastor, profetiza y le acierta. Hizo mirar, el cieguito vio y el cojo andó. Porque
El hecho de que se hagan milagros quiere decir que tienen la fe verdadera. Porque muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios. Yo les voy a responder: yo nunca los conocí. ¿Y cómo es que no los conoció? ¿Por qué? Porque nunca tuvieron, ¿no?, la fe de Jesús. Sí tenían fe en Jesús, pero nunca la fe de Jesús. Entonces la fe de Jesús produce paciencia en los santos, hermanos. De ahí que vemos a hermanos y a cristianos que, a pesar de que les ha llovido sobre mojado, tentación, pruebas, dificultades, problemas difíciles que no cualquiera resiste. Piense usted en todos los problemas más serios que han caído sobre su vida. Hogares destruidos, infidelidades dentro del matrimonio. Y uno dice: ¿cómo es que a pesar de eso el hermano o la hermana siguen firmes? Porque la fe de Jesús produce paciencia y nos hace fuertes. ¿Por qué razón? Porque somos santos. Pero sigamos viendo algo más. Vean esto. Yo espero que estemos aprendiendo esta mañana. La fe de Jesús, mis estimados hermanos, con esa fe el cristiano fue preparado y apartado para esa fe. ¿Cómo es que nosotros tuvimos la oportunidad de recibir a Jesús y con Jesús recibir esa tremenda fe? Y ser pacientes y ser fuertes ante las acechanzas del maligno. Hermanos, porque la fe de Jesús nos prepara y nos aparta para vivir en esa fe. Nos prepara, hermanos, y nos aparta para que vivamos en esa fe. No de cualquiera. Quiero que vean ustedes Gálatas 3:23, porque todos debemos corroborarlo con lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Vean lo que dice la Santísima Palabra. Gálatas 3, 23. Pero antes que viniese la fe, note, quiero que vean la primera frase. Pero antes que viniese la fe. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hubo un tiempo cuando vino la fe. La fe nunca ha estado disponible. Pero hubo un tiempo cuando vino esa fe. Uno se pregunta: ¿y cuándo fue que vino? El día que vino Jesús a nacer a Belén. ¿Sí? Antes que viniese Jesús, para que lo entendamos mejor, porque Jesús venía con su fe. Antes que viniese Jesús, que dice: estábamos confinados. Confinado quiere decir apartados ahí, bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Hermanos, Dios en su infinita misericordia nos apartó. Y ese tema lo estamos viendo hoy por la tarde, cuando tocamos el tema de la predestinación. ¿Cómo es que Dios nos apartó? Desde antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado, conforme al designio del que hace todas las cosas, conforme al propósito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, dice la palabra de Dios. Hermanos, pero nótese, antes que viniese la fe. ¿Y con quién llegó esa fe? Con nuestro Señor Jesús. Dios ya nos tenía separados, encerrados bajo la ley, aunque la ley no nos podía salvar, pero Él nos estuvo ahí y nos encerró.
hasta que vino la fe que iba a ser revelada. ¿Cuál es ese tipo de fe? La fe de Jesús, hermanos. ¿Sí me está entendiendo? Dice, no está hablando del tipo de fe de cualquiera. No, está hablando de una fe especial, una fe que se reveló a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que nosotros la recibimos cuando recibimos a Jesús en el corazón. De ahí, ¿por qué es importante tener a Cristo aquí? Porque al tener a Cristo aquí tenemos la fe de Jesús. Y esa fe de Jesús nos hace fuertes contra cualquier tentación, contra el pecado y la maldad. Y nos lleva siempre a la santificación y a la pureza. Si eso no pasa en nuestra vida, probablemente lo único que tenemos es la fe de Jesús, pero no la fe de Jesús. Y la fe de Jesús ya dijimos que la tiene cualquiera. Es la fe común. La tienen los mismos demonios. Pero la fe de Jesús la tienen únicamente aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. De ahí, porque es importante recibir a Cristo. Y ya casi finalizamos. La fe de Jesús, mis estimados hermanos. Otra maravilla de la fe de Jesús es que ha hecho de los cristianos una familia. Sí, hermano, nos convirtió en una familia, en un pueblo. Gálatas capítulo 6, versículo 10, vea lo que dice la palabra. Capítulo 6, versículo 10 de Gálatas. Vea lo que dice. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Está hablando la palabra de Dios a nosotros los cristianos que somos familia. Dice, y mayormente a los de la familia. ¿Por qué es que somos familia de la fe? Porque nos une la sangre de Cristo. ¿Saben ustedes que una familia se constituye de los hijos y el papá y la mamá que están unidos con la misma sangre? Pues de ahí que se dice que es hueso de mi hueso y carne de mi carne, sangre de mi sangre. Mi hijo hasta se parece a mi hija, todos. ¿Por qué pasa eso? Porque nos une una familia, una sangre, un lazo de sangre. Bueno, al venir a Jesús y recibirle nuestra vida y el corazón, pasamos a ser parte de la familia de Dios. ¿Y por qué somos parte de la familia de Dios? Porque tenemos la misma fe. No la fe de Jesús, sino la fe de Jesús. La fe de Jesús nos hace miembros de la familia de Dios. De allí que Dios nos aconseja hacer bien, procurar siempre el bienestar. ¿Ya? Cualquiera que es familia, hablando humanamente de los hijos, ¿verdad? Ningún hijo va a llegar más de repente y le va a dar un garrotazo a su hermano que está ahí cómodamente comiendo en el comedor de su casa. ¿Ya que no? Un hermano verdadero siempre va a procurar, ay, qué bueno que estás comiendo, mira que traje un pollito para que comas más sabroso, ¿verdad? Es lo que debería suceder también en la vida cristiana. ¿Por qué vemos, hermanos, a personas que no les importa hacer daño a alguien que también es hijo de Dios? Y lo lastiman, y lo destruyen. Porque tal vez no es parte de la familia. Tiene la fe de Jesús, la fe común, pero no tiene la fe de Jesús. Porque la fe de Jesús nos une como familia y queremos siempre el bienestar de alguien más que sea nuestro hermano o hermana. Nunca le vamos a hacer daño, siempre vamos a procurar el bienestar y el crecimiento espiritual de nuestro hermano en Cristo. Por eso este pasaje es muy revelador. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Gloria a Dios, hermano, sí me está entendiendo, ¿verdad?
Los que tienen la fe de Jesús procuran siempre el bienestar de los hermanos en Cristo, nunca causarles daño. Cuando esto no sucede, hay que analizar nuestra vida. Tal vez solamente estamos teniendo fe en Jesús y no la fe de Jesús en nuestra vida. ¿Y por qué ocurre esto? Porque tal vez no tenemos a Jesús. Solamente tenemos fe en Jesús. Algo más esta mañana antes de concluir este estudio. La fe de Jesús ha hecho de los cristianos verdaderos hijos. ¿Sí? Primera Timoteo 1:2. Cualquiera puede decir, oiga, pero yo también soy hijo de Dios. Y lo he escuchado mucho en el mundo. Yo también soy hijo de Dios, me decía un borrachito que me tenía agarrado de aquí. Iba yo allá a donde vive mi esposa, no les digo por qué. No sé, iba yo a aplicar lo que él ya aprovechaba para hacer otras cosas. Pero hermano, ese borrachito me agarró de aquí y me dijo, dime si soy o no soy hijo de Dios. Yo tuve que decir, no, claro que sí, claro, para que me largara. Y yo decía, yo este borracho no me va a largar. Pero bueno, pues sí me largó cuando dije, sí, todo lo que usted quiera. Por cierto, me dijo, ¿verdad que yo soy hijo también de María? Y yo dije, sí, usted es hijo de la actual María que usted quiera. Y ella me dice, qué bueno que reconoces, porque María, mi madre, hasta me da permiso para tomar. Yo asumo que yo te sigo. Y ya está, ¿cómo es que se sabía la historia de Jesús convirtiendo el agua en vino? Donde dice, mira lo que le dice mi madre María a Jesús. Mis hijos no tienen vino. ¿Y qué hace Jesús? Vean cómo es el inconverso. Les hace 12 tinajotas de vino. Se empinaba su botella. Hermanos, todo el mundo puede decir que yo soy hijo de Dios. Pero solamente los que tienen la fe de Jesús son los verdaderos hijos. ¿Sí, verdad? ¿Sí nota la diferencia? 1 Timoteo 1:2, que dice, y con esto finalizamos. 1 Timoteo 1:2 dice, a Timoteo, vean, verdadero hijo. Sí, nota. A Timoteo, verdadero hijo, ¿en qué? En la fe. ¿Qué tal? ¿Y cómo es que es verdadero hijo? Verdadero hijo en la fe de Jesús. Y para quien es verdadero hijo, todas las bendiciones. Dice, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, para quienes somos verdaderos hijos por la fe de Jesús en nuestras vidas, Dios va a bendecir y va a prosperar nuestra fe, nuestras vidas. Vamos a orar. Padre querido, gracias por tu palabra que hemos estudiado esta mañana. Te doy gracias por mis hermanos que han estado presentes aquí conmigo y por los que me están viendo este video. Estoy pidiendo que una bendición tanto para los que estamos aquí, para quienes me miran a través de este video. Señor, ahora nos ponemos a tus pies y pedimos humildemente, Señor, que tu palabra primeramente vaya grabada en nuestros corazones y que sepamos hacer la diferencia entre la fe común y la fe de Jesús. Que sepamos analizar nuestras vidas, qué tipo de fe tenemos. Si alguien aún no tiene la fe de Jesús en su vida, porque no ha recibido a Jesús, ahora mismo puede hacerlo con la siguiente oración de perdón. Diga así, donde quiera que se encuentre: Señor Jesús, en este momento confieso que hasta hoy solo he tenido fe en Jesús, pero yo quiero tener la fe de Jesús en mi vida.
Por lo tanto, te invito a entrar a mi corazón, Señor Jesús. Perdona todos mis pecados y hazme poseedor de tu fe maravillosa. Gracias por venir a mi vida. Ahora te confieso como Señor, Rey, Dios y Salvador. Y te agradezco por haberme salvado. Padre eterno, ahora bendice a tu pueblo y bendícenos conforme a tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Continuamos.